Bueno, pues buenas tardes a todos. Creo que todavía hay muy pocos conectados, pero por respeto al tiempo de todos vamos a iniciar. Eh, Básicamente esta reunión a la que fueron convocados eh, tiene como propósito dar claridades a ustedes frente a lo que será el próximo semestre, incluso el intersemestral, la práctica social. Muchos tienen inquietudes acerca de si va a ser posible realizar la práctica en este escenario de aislamiento físico, sin la posibilidad de realizar las visitas a los territorios o a las comunidades. Y básicamente lo que pretendemos hacer con esta reunión es darles primero como un vistazo sobre, sobre cómo transcurrió la práctica social de esta segunda mitad de este semestre y un vistazo, un panorama también general acerca de cómo podría ocurrir el próximo semestre. A esta reunión están convocados estudiantes tanto de Medellín como de Armenia, teniendo en cuenta que somos una sola escuela, una sola facultad, eh, y estudiantes también de diseño industrial y de arquitectura. Entonces, quisiera, por favor, antes que nada, verificar que todos me estén escuchando, si se está escuchando bien, si todo está funcionando bien, por favor, me cuenta. Ya, Sí, se está escuchando perfecto. Sí, bien, señor. muchas gracias. Listo. Quiero saber si aquí hay estudiantes de Armenia en este momento conectados. Señor, María Fernanda es de Armenia. sí, señor. Ok. Yo también. Andrea, Sí. perfecto. Yo también. Ya la reunión es solo Armenia. ¿Quién hay de Medellín? No, yo, Medellín. Stephanie, hola. Nosotros. Valeria Monsalve, vale, muy bien, perfecto. Hay estudiantes de diseño industrial aquí. Solo arquitectura. Listo. El Alejandro Ortiz que está conectado es el profesor. Sí, señor. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿cómo vas? Listo, perfecto. Activa tu cámara un momento, porfa, Alejandro, para De que una. los compañeros te vean. El profesor Alejandro es uno de los asesores de práctica social. Seguro que es uno de los docentes que más tiempo lleva acompañando estos procesos, por lo menos estos últimos semestres y uno de los docentes que más escenarios ha atendido. Entonces, listo, vamos a dar inicio a la presentación. No sé, Alejandro, si quieres como saludar o ahorita al final comentar No, alguna cosa. ahora sí, tranquilo. Listo. El profesor Alejandro va a hacer la presentación entonces. No, mentiras, ya les voy a... Ay, qué mucho. Ok. Práctica social intersemestral y semestre 02-2020. Vamos a empezar definiendo cuál es el ejercicio de la práctica social, qué es la práctica social. Voy a disminuir esto por acá para que no nos obstruya mucho en la presentación. Si tienen algún inconveniente, alguna pregunta o algo, eh, pueden activar sus micrófonos y hacer la pregunta o hacerla en el chat. Y le voy a pedir por favor al profesor Alejandro que esté atento al chat en caso que surja alguna pregunta, porque yo solo voy a tener esta pantalla que ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? La pantalla que dice que es práctica social. Va, gracias. Entonces, básicamente la práctica social es un escenario donde se pone a prueba no, donde se evidencia el conocimiento de los estudiantes en un escenario comunitario, en un espacio donde ese conocimiento que fue adquirido por los estudiantes durante sus semestres en las carreras que estén cursando, es entregado, casi que devuelto a las comunidades en un ejercicio de proyección social que tiene la universidad y la facultad como uno de sus factores muy importantes dentro de sus estrategias de visión, proyección, dentro de la misión pues también franciscana de la universidad. Entonces es importante eh, tener en consideración que todo lo que nosotros desarrollamos como práctica social está enfocado, más bien orientado
al servicio a las comunidades. Y ahí tendría mucho sentido identificar qué es lo que nosotros reconocemos como comunidades. Y no nos referimos solamente a comunidades vulnerables, no nos referimos solamente a comunidades necesitadas, sino en términos generales a todo ese objetivo de nuestras formaciones. ¿Alguien está hablando? Ok. El objetivo de nuestras formaciones, que siempre será el ser humano, cuando el ser humano se reúne, empieza a configurar comunidades, entonces nos vamos a encontrar con algunos escenarios de práctica que están asociados a incluso a la misma comunidad universitaria de la que ustedes también se benefician. ¿Listo? Y así, este es un barrido muy cercano a cómo ha sido la práctica social en el que nos encontramos con docentes haciendo asesorías presenciales, haciendo trabajo con estudiantes, en el que nos encontramos espacios donde se realizan presentaciones, exposiciones, charlas, ya sea con comunidades, comunidades barriales, ya sea con comunidades vulnerables en algunos escenarios particulares, la misma comunidad universitaria con los temas de huertas que se han desarrollado en algunos momentos, niños de algunos jardines infantiles. Y esas son prácticas sociales que han transcurrido hasta el inicio de este semestre. Pero ¿qué ocurre ahora cuando tenemos un escenario de aislamiento físico? La facultad, la coordinación de práctica social con todos los asesores y los estudiantes este semestre, con el apoyo de otras universidades, de otras dependencias de la universidad, hemos ido desarrollando unas estrategias y unas posibilidades para que las prácticas puedan seguir adelante. En gran medida, estas prácticas que les voy a mostrar, estos posibles escenarios de prácticas, son resultado, muchos de ellos, de lo que se ha adelantado este semestre. Y será aproximadamente, o sea, más o menos, lo que se define como el proceder yo quisiera llamarlo los siguientes 2 semestres, es el próximo semestre y el intersemestral. Sé que hay algunos interesados en matricular el intersemestral, va a estar abierto, si alguno quiere también como adelantar esa parte del proceso. Y básicamente cambiamos un poco esa dinámica en la que nosotros vamos y nos reunimos con las comunidades y es la oportunidad de recogernos un poco y decir cómo vamos a lograr sistematizar todo ese ejercicio que nosotros hemos venido haciendo, en el que hasta el momento en muchos de los escenarios era solamente ir, cumplir unas horas, hacer una práctica y regresar, sin desarrollar una sistematización de ese conocimiento, sin desarrollar un material que le permita, por ejemplo, a las comunidades manejarse de manera autónoma, sin la posibilidad de tener un registro de todo lo que se ha avanzado, y eso hacía en cierta medida que las prácticas casi que iniciaran desde cero cada semestre, porque los estudiantes no tenían un conocimiento de lo que venía antes. Ahora el propósito es poder empezar a generar documentos que nos permitan varios escenarios. El escenario número 1 es poder sistematizar todo lo que se ha hecho y los nuevos procesos que se adelantan investigativos dentro de la práctica social. Segundo, tener la posibilidad de que con todo ese material que se está reuniendo, poder generar alternativas para hacer publicaciones desde la universidad, en la que los mismos estudiantes que están participando de la práctica social van a ser los autores o partícipes directos de esas nuevas publicaciones que logremos generar a partir de eso. Y asociado a eso también investigaciones. Y por último, yo diría que es como el lugar de donde salió todo, poder entregarle a las comunidades un ejercicio o una herramienta más bien que les permita a ellos multiplicar eso que nosotros como estudiantes o como participantes o constructores de estos escenarios de práctica social vamos a los territorios a hacer, y que les permita a ellos identificar cómo podrían construir unas escaleras, por ejemplo, cómo podrían construir unos senderos, cómo pueden desarrollar ejercicios de huertas, en fin,
hay en este momento una gran oportunidad de identificación de todo lo que está ocurriendo en nuestras ciudades. Ahora vamos a ver unos casos también como específicos sobre Armenia, entonces por eso no me refiero solamente a Medellín, sino en términos generales. El manejo que se le quiere dar a este desarrollo está realmente vinculado con ese primer punto que les dije, en el que la práctica social es el enfoque directo de nuestro conocimiento hacia las comunidades, y entonces este aislamiento es una oportunidad para generar las herramientas y las estrategias para entregarles a ellos ese conocimiento, superando ya lo que tantas veces hemos hecho, que es fundamentalmente generar unos documentos técnicos que las comunidades no entienden. Parte de lo que queremos desarrollar durante todo este año es poder crear documentos, incluso de personas que no saben leer, tienen la habilidad de llegar a ellos, de interpretarlos, de manejarlos y de darle aplicabilidad en sus territorios. Entonces, esto abre realmente como el posible escenario de investigación, de publicación, de proyectos a futuro con otras entidades, y es bien importante tenerlo claro para que ustedes también vayan sabiendo que esto no se queda solamente en un escenario de práctica social como una asignatura que ustedes matriculan y pasan, sino que la visión de esta práctica de la Facultad de Artes Integradas de la universidad, es realmente poder tener una proyección en todos esos ámbitos en un futuro muy cercano. ¿Qué son los centros de práctica? Los centros de práctica son los lugares que nos reciben a nosotros para poder generar toda la aplicación de ese conocimiento y entrega a las comunidades. Usualmente son entidades, fundaciones, administraciones municipales, Universidad San Buenaventura, la facultad dentro de la universidad también es uno de los principales centros de práctica. Y esto, a diferencia, por ejemplo, del ejercicio de práctica profesional, eh, tiene que ver, o la principal diferencia es que no son empresas realmente las que nos están recibiendo a nosotros, sino entidades que trabajan para las comunidades a las que nosotros en muchas ocasiones apoyamos, o son proyectos que nosotros mismos creamos desde la universidad, desde la facultad, para proyectar también todo ese servicio comunitario. Voy a hablar un poco acerca de algunas entidades que nos han acompañado hasta este momento y que van a seguir en los próximos, por lo menos hasta fin de este año. Ahí haremos como el balance y sabremos qué siguen. Esto que les voy a mostrar solamente son algunos escenarios. Con los asesores de la práctica social estamos desarrollando nuevas estrategias, otros escenarios, nuevas ideas, otros contactos. Entonces, es un proceso que constantemente se va a estar alimentando y que va a presentar nuevas posibilidades. Las entidades entendidas como las agrupaciones, instituciones que no tienen que ver con administraciones municipales o con campos al interior de la universidad, como la unidad de víctimas, por ejemplo, en Antioquia. Con ellos se está adelantando durante este semestre y el semestre anterior también se trabajó un proceso de no es una plaza de mercado, sino un centro de acopio de alimentos para el municipio de Argelia, pero estamos desarrollando algunas estrategias también para el desarrollo de la casa o del centro cultural de Cocorná y de unos proyectos de espacio público en el Bagre que todavía no han terminado de consolidarse, pero que continúan dentro del proceso para las próximas dos temporalidades, las próximas dos temporadas de práctica social, por llamarlo de alguna forma. Con la arquidiócesis de Medellín, perdón, también seguimos trabajando. Todo esto que les estoy contando son los posibles sitios a donde los estudiantes van a prestar sus servicios como práctica social. Cuando digo van, no me refiero físicamente al acto de ir o de desplazarse, sino el centro, el escenario en el que nosotros estamos poniendo al servicio de nuestros conocimientos. Con la arquidiócesis de Medellín se desarrollan unos trabajos de apoyo a los templos y a las casas curales que se encuentran dentro de la jurisdicción de esta arquidiócesis. Es un aliado sumamente importante y es para los estudiantes también una posibilidad
no quiero decir ponerse a prueba, sino tener un primer contacto, un acercamiento con lo que significa una vida profesional. La arquitecta que nos recibe, el facilitador, la persona que está al frente de este centro de prácticas, es una egresada de nuestra facultad. Entonces, entiende muy bien todas las dinámicas académicas y hay una cierta responsabilidad con ella de estar entregando siempre un buen producto y poniendo al servicio de la arquidiócesis una calidad muy buena de la experiencia que pueden tener nuestros estudiantes. Otra entidad a la que se le prestan los servicios es la Dirección Scout. Con ellos se hacen los desarrollos de un campo escuela, un escenario que queda en Santa Elena. Voy a pasar un poco más rápido estos escenarios de práctica, porque por el momento solamente quiero que vean como el panorama de hacia dónde vamos, no que se detengan ni a elegir, ni a saber cuál les gusta más. Más bien, si quieren preguntar puntualmente sobre alguno de ellos, por favor, enciendan sus micrófonos y hacen la pregunta. La corporación La Vida, la mano capital, que hasta el momento siempre había sido un ejercicio de desplazarse al sitio en el municipio de San Roque a realizar procesos constructivos. San Roque es un municipio en Antioquia, a realizar el proceso constructivo de la Maloca y de unos servicios complementarios. Ahora, justamente dentro del mismo planteamiento que estábamos haciendo, se desarrollan ideas y nuevas alternativas que se le puedan entregar a la fundación y a las comunidades para que ellos hagan sus procesos de autoconstrucción. Entonces, algunos de las cartillas o de las investigaciones que se están adelantando están asociadas al Superadobe, al Bareque. Vamos a abrir 3 nuevos escenarios: senderos ambientales, manejos de semillas, silvicultura, sanitarios secos, como aquí, que son básicamente ejercicios sostenibles dentro de la ruralidad en Colombia. No quiero que lo vean solamente como una oportunidad de desarrollo para Antioquia, sino que en la medida que podamos ir avanzando y entendiendo otras comunidades, podríamos abrir un escenario de intervenciones en la ruralidad, de unas estrategias que sean sostenibles y viables para las mismas comunidades realizar sus desarrollos. La Fundación Jimena Rico, que es un espacio que alberga, que recibe niños en algunos barrios de Medellín, que tiene su sede principal en el barrio de Buenos Aires. Se desarrollan temas que tienen que ver con la sostenibilidad del jardín o de sus sedes, asociado a un ejercicio pedagógico en el que se le puede mostrar a los mismos niños cómo son los temas, cómo podrían tener estrategias de iluminación, de uso de energía, de uso de agua, también habilitándoles los espacios. Y la idea es un poco crear la conciencia en estos pequeños para que ellos en sus casas puedan en algún momento llegar y decir: mira, en el jardín resolvimos el tema de iluminación así, tal vez en casa también podamos hacerlo, y que empiecen realmente a ser un multiplicador de estos mensajes de sostenibilidad que en este momento realmente tienen mucho más sentido que cuando empezó el proceso, o por lo menos notamos más el sentido en este momento que cuando iniciamos todo este proceso. Con las administraciones municipales tenemos varios proyectos. Está la Junta de Acción Comunal del Barrio de Buenos Aires en Medellín. Con ellos se está haciendo un trabajo de grafitis, de manejo de espacios urbanos, o de estos espacios que son zonas verdes y muros, empezando por los de las instituciones educativas, que son una gran oportunidad y que usualmente en los barrios se nos convierten en lugares donde se arrojan escombros, basura, y hay un manejo inadecuado de esos espacios. Y básicamente lo que se quiere desarrollar con la Junta de Acción Comunal es poder tener unas intervenciones, unas acciones que posterior a este paso, que es todo el diseño de todas esas posibles intervenciones, se inicia un proceso de gestión y de constitución de los recursos al que esperamos que en algún momento nosotros mismos podamos ir a hacer parte de esas intervenciones ya en lo físico. La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín
Esta es una práctica que está muy enfocada a estudiantes de diseño industrial y en la que ellos no solamente resuelven y definen la imagen corporativa de algunos emprendimientos de comunidades, eh, sino que también empiezan a pensar en la posibilidad de la disposición de los espacios y los nuevos mobiliarios que podrían tener en sus viviendas para llevar a cabo su actividad económica. Dentro de la universidad en este momento tenemos varios escenarios muy interesantes. Uno es el GITPAD, que es el Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo del Pensamiento y la Acción Dialógica. Está trabajando en un proyecto muy interesante con comunidades que han sido desplazadas por, eh, por la acción de los proyectos urbanísticos. La construcción de puentes, la ampliación de vías, usualmente generan procesos de impacto a las comunidades que allí habitan. Y lo que se está haciendo en este momento es apoyando algunas de esas fundaciones en entender el proceso, en identificar cómo, por ejemplo, la vivienda adecuada debe ser el elemento que dignifica su traslado a otro territorio, mejorando siempre las condiciones que tienen. ¿Listo? Dentro del bienestar institucional de la Universidad de San Buenaventura se están haciendo dos ejercicios muy valiosos. Uno tiene que ver con un proceso fotográfico que puntualmente debió ser suspendido porque básicamente pretendía recopilar aspectos de la vida universitaria. En algún momento retomaremos ese punto. Y el otro tiene que ver con todo el escenario de comunicaciones y micrositios y páginas web que tiene bienestar institucional, que a la larga es toda la cara que tiene la universidad, no solo hacia el exterior, sino hacia las comunidades de la universidad. ¿Listo? Y hay otros, ok, ahorita yo creo que tengo el otro escenario más adelante de bienestar, ahorita se los muestro. Con la Secretaría General y la Comunidad Franciscana se está definiendo un proceso de levantamientos de iglesias y de edificaciones. Este proceso se vio un poco suspendido este semestre, básicamente por la contingencia, pero estamos encontrando las maneras de desarrollar el trabajo sin tener que desplazarnos al sitio, con planimetrías que existen, con fotografías, con ejercicio que podemos adelantar asociado a las necesidades que tiene en este momento la comunidad franciscana, que es el levantamiento planimétrico de sus edificaciones. Hay un escenario que hemos denominado activación ciudadana o asentamientos informales, que es un proyecto que acaba de iniciar con el apoyo de docentes y estudiantes de la Universidad de Colorado en Boulder. Y allí lo que estamos empezando a desarrollar es basados en unos ejercicios que han hecho estudiantes de esta universidad de varias carreras, acompañados de un docente que se llama J. Samper. Vienen periódicamente a Colombia, van a estas comunidades, identifican las necesidades y empiezan a hacer desarrollos. También identificamos en conversaciones con ellos que no han tenido tiempo ni oportunidad de sistematizar todo este proceso. Y la idea es que nosotros empecemos a sistematizar parte de lo que ellos han hecho o tomando como base toda la experiencia que ellos han tenido, poder llevarlo a esas cartillas de autoconstrucción y desarrollos en temas inicialmente de movilidad peatonal, agua potable y zonas de riesgo. El propósito a futuro es que nosotros podamos también estar en estas comunidades llevando a cabo la ejecución de estos procesos que como estudiantes en escenarios anteriores desarrollamos como cartillas de autoconstrucción y seguramente parte de la entrega podrá ser ir con las comunidades a construir un poco de esto y poner a prueba esas cartillas realmente en el campo. Otro escenario que es permanente tiene que ver con la Facultad de Artes Integradas y tiene que ver con esa monitoría del programa de arquitectura. Principalmente son apoyos en procesos de divulgación de eventos y de acontecimientos que ocurren. Básicamente no se trata solamente del manejo del Instagram ni de cómo se entrega la información, sino que es un apoyo realmente a todos los procesos comunicativos
con docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura. También tenemos dentro de la Facultad de Artes Integradas el posible desarrollo del Manual de Espacio Público en Armenia. Este es un ejercicio que se ha estado desarrollando un poco con el profesor Hugo Tobar, que es el coordinador de práctica social en Armenia, en el que se ha identificado que la ciudad está a punto de requerir este manual de espacio público y la universidad se está adelantando a eso, generando inicialmente un sondeo de las experiencias de manuales de espacio público en Colombia y empezar a generar una aplicación puntual sobre Armenia. Uno de los elementos que surgió en todas las ciudades, los manuales de espacio público están aislados de sus manuales de silvicultura y en las conversaciones ya, por ejemplo, empezamos a identificar que en Armenia es sumamente importante todo ese tema silvicultural y que será un paso adelante de muchas otras experiencias, poder tener un manual de silvicultura inmerso en el manual de espacio público. El consultorio social que funciona por el momento en Medellín, pero que a partir de las próximas 2 semanas empieza a funcionar también en Armenia. Es básicamente un escenario donde la universidad recibe solicitudes de personas de la comunidad, ya sea en muchas ocasiones son las mismas personas de la universidad las que nos hacen ciertas solicitudes y nosotros desde el conocimiento técnico y profesional atendemos esas solicitudes que están haciendo. Son solicitudes que inicialmente se desarrollan en términos de reconocimientos, ampliaciones de obra nueva, desenglobes, perdón, de obra nueva, y que en el proceso que estamos trabajando pretendemos incorporar o involucrar a los estudiantes del consultorio social en proyectos que empieza a desarrollar como consultorías la universidad. Por ejemplo, proyectos como desarrollo de planes de ordenamiento territorial, estudiantes del consultorio social podrán hacer una primera fase de los desarrollos para que luego lleguen los técnicos a terminarlos y en términos generales en todos los proyectos en los que podamos como consultorio social apoyar. ¿Cómo hacemos todo esto si no podemos encontrarnos? Pues justo como estamos haciendo esta conversación. Aquí hay una imagen de una reunión que ocurrió también esta mañana con los profesores Alejandro Ortiz y Luis Felipe Chávez, en la que los estudiantes estaban haciendo, y la profesora Catalina Ortiz, Catalina, se me olvidó el apellido de Catalina, Alejandro, ¿te acuerdas? Escun. Suescun, gracias, Catalina Suescun. Y en el que básicamente los estudiantes hacen una devolución de los aprendizajes que se han ido desarrollando, de las investigaciones que han estado adelantando, y se hace una sesión perfectamente normal en la que se van realizando los ajustes necesarios para poder llevar a buen término el proceso. ¿Listo? Aquí hay imágenes de algunos de los asesores que nosotros tenemos dentro de la práctica social. No son todos, no siempre son los mismos, pero estos son docentes que nos han acompañado por lo menos durante este semestre, y esperamos que podamos seguir contando con ellos. Y lo que quiero mostrarles con esto es que hay asesores para cada necesidad que nosotros podamos tener. Este semestre no ha habido ninguna dificultad porque si se requiere algún conocimiento específico, nos volcamos al asesor que tiene ese conocimiento y los asesores, pues por fortuna, han estado también sumamente comprometidos y muy vinculados con los estudiantes, dándoles todo el apoyo y toda la asesoría realmente que pueda requerir. Por el momento tenemos estos 4, Catalina Suescún, Luis Felipe Chávez, Juliana Gómez y el profesor Alejandro Ortiz, que aquí lo tienen conectado. Muchas gracias por estar en esta conexión. Y para terminar, aquí tienen los contactos de Hugo Tobar y mío. Cualquier cosa que ustedes puedan requerir. Hugo Tobar es el profesor en
en Armenia. Yo estoy a cargo del tema en Medellín, pero a partir del próximo semestre vamos a estar trabajando de una manera mucho más articulada, entonces será muy probable que cualquier cosa que, por ejemplo, que un estudiante de Medellín, voy a cerrar ya la presentación, profesor Hugo, ¿cómo me le va? Que un estudiante de Medellín pueda realizar una inscripción en los proyectos de Armenia y viceversa, que los de Armenia también puedan tener acceso a las prácticas en Medellín. ¿Cómo llegamos a ese procedimiento? ¿Cómo llegamos a esa selección de qué estudiantes van a qué práctica? Cuando ustedes se matriculan, ya sea en el intersemestral o en el próximo semestre, lo que nosotros hacemos es una reunión similar a esta, donde les abrimos la posibilidad a todos de ese escenario de prácticas. Cuando está disponible ese escenario, los estudiantes van haciendo la solicitud. Yo quiero trabajar este proyecto porque me interesa, o en cualquier otro, y como les digo, vamos a tener las puertas abiertas de las prácticas en Medellín para trabajar con los estudiantes de Armenia y al contrario también. Profesor Hugo, no sé si de pronto quieras complementar algo. No, Carlos, muy buenas tardes para todos. La idea era que parte de toda la facultad para nuestros compañeros, profesor Alejandro Ortiz y el resto de chicos de la facultad, pues conocieran las posibilidades y el abanico de posibilidades que podemos tener para desarrollar nuestra práctica social, teniendo en cuenta pues, todo el tema de pandemia, pero que no nos cierra la posibilidad de desarrollarla para evitar en muchísimas ocasiones lo que algunos de los chicos, que veo que la mayoría son chicos que están en este momento en séptimo acá en Armenia, eh, que la mayoría de ustedes puedan tener, y es quedarse atrasados, seguir con su proceso académico normal, poder desarrollarlo de una manera eficiente. Estamos abiertos, inclusive estamos abiertos a nuevas opciones, ponerlo en consideración del profesor Carlos, con el equipo de Medellín, con llevarlo al comité de prácticas y si es viable, poder desarrollar algún otro ejercicio que se pueda generar para la práctica social. Es muy interesante que podamos alinear definitivamente todos estos procesos, que hablemos un solo lenguaje, tanto en Medellín como en Armenia, y que los chicos tengan inclusive la posibilidad de desarrollar algunos procesos con ustedes, procesos directamente de Medellín, o de Medellín, que tengamos chicos que puedan desarrollar o darnos la mano con los procesos, con algunos de los procesos que tenemos acá en Armenia. Nosotros veníamos desarrollando la práctica social con la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo. Estamos desarrollando un proyecto que era un análisis, un diagnóstico de las cubiertas en 3 municipios del Quindío por posible caída de cenizas del volcán Cerro Machín, que es el volcán activo que hay acá en Colombia. Tenemos acá 30 kilómetros de distancia. Y alcanzamos a hacer la evaluación de los municipios de Calarcá y Salento. Casa a casa se hizo la evaluación de las cubiertas de estos municipios. Arrancábamos este año en Armenia, pero las condiciones no nos han podido dejar. El tema acá en la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, esperamos que ese también lo podamos empezar a desarrollar muy pronto, porque la idea es que de ahí vamos a hacer los ejercicios de simulación con la facultad para desarrollar un protocolo para todo el país. Es como la idea que se tiene. Pero en este momento, pues empezamos a desarrollar todo el proyecto de manual de espacio público para el municipio, un proyecto muy, muy bacano, es un proyecto con muchísima proyección, donde los chicos van a tener la posibilidad de plasmar y ver plasmado en un documento y en un proceso de ciudad, algo que ellos nos van a ayudar a diseñar y a crear. Entonces, esa invitación está abierta. Los chicos que están en este momento en práctica actualmente están ya adelantando una primera fase. La idea es que cuando arranquemos el próximo semestre
engranemos esa primera fase con ustedes y podamos seguir sacando el proceso adelante. Básicamente era eso, profesor Carlos, era darles un saludo enorme a todos y decirles que ahí estamos pendientes y a disposición de ustedes en lo que requieran. Perfecto. Un poco complementando el mensaje del profesor Hugo, es la práctica social sigue, y la práctica social básicamente requiere de los estudiantes que estén comprometidos con la práctica social y con ese desarrollo para poder llevar a cabo todas las metas que nosotros tenemos. Es que tengan la confianza de que esto no es un proceso que se va a detener y que tiene alguna... Realmente no hemos visto este escenario como una dificultad, sino que nos ha abierto los ojos a muchas nuevas oportunidades que seguramente se van a quedar, aunque el proceso de aislamiento continúe, porque encontramos mucho valor en muchos de los proyectos y desarrollos que estamos adelantando. Profe Alejandro, no sé si quieras decir algo. Sí, como para complementar todo lo que han dicho, una parte importante que se ha registrado ahorita en función de toda esta situación es que nos volvemos un poco más investigativos y menos activos directamente con la comunidad. Y eso incluso se vuelve una oportunidad para ustedes en función de adquirir conocimientos, por ejemplo, investigativos que más adelante deberán aplicar en la carrera y que a veces se les da muy duro porque nosotros como arquitectos tendemos a ser malos investigadores. Entonces, más adelante, cuando empiecen el trabajo de grado, todas estas herramientas que van a aprender ahorita en varios de los escenarios que estamos haciendo van a ser muy provechosos para después. Y yo he visto que también, por ejemplo, en la parte gráfica se tiende a mejorar mucho y se tiende a aplicar mucho de lo que han ido aprendiendo durante la carrera y es una bonita experiencia y una bonita oportunidad ahorita desde la virtualidad para mejorar un montón de estrategias y un montón de características que debería tener un arquitecto o un diseñador industrial en un futuro. Entonces, es como para aprovechar esa oportunidad ahorita, que ya sea en el vacacional o el próximo semestre, que se tenga ese tiempito adicional para ejercer estas prácticas que cuando uno está en la práctica social, digamos, en la calle, no se ejercen tanto. Perfecto. No sé si alguno de los estudiantes tiene alguna inquietud, quieren hacer algún comentario, tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Vale, Stephanie. Por ejemplo, pues ya con el tema de esto de la contingencia y pues yo entiendo que el tema investigativo pues empieza como a complementar, pero en este caso también habría de pronto un complemento o alguna estrategia para hacer una visita presencial y que las prácticas también se puedan hacer como doble modalidad o no es posible. Mira, dependemos mucho de toda la normativa que nos pueda entregar el Ministerio de Educación. Por lo pronto, las prácticas casi todas ocurrían en esa doble modalidad, es decir, eso ya está diseñado. Y me refiero a la doble modalidad porque en muchos casos el asunto presencial tenía que ver con una visita de campo y con un momento de evolución y todo el desarrollo se hacía inclusive de manera remota, porque no lo llamemos virtual, no es realmente virtualidad, sino remoto, porque esto sí que requiere de nuestra presencialidad en los procesos de asesoría y de acompañamiento. Pero eso ya está diseñado. Si nos dan apertura, si nos dan salida, perfectamente puede llegar a ocurrir, sin ninguna duda. Pero en caso que no sea posible, o sea, están diseñados los tres escenarios. Diseñamos el que es completamente digital o remoto, que es este que estamos desarrollando este final de semestre, con el que vamos en intersemestral por lo menos. Está el de la presencialidad absoluta, que es en casos como el de la Arquidiócesis de Medellín, donde los estudiantes van, están todo el tiempo en la oficina y hacen ese trabajo. Igual con otras entidades también con tiempo presencial. Y está la modalidad que tiene la presencial y el trabajo remoto
casi el 60% de las prácticas que nosotros tenemos. Entonces, en cuanto la normativa permita, evidentemente podríamos retomarlo, siempre y cuando estemos confiados en que la seguridad de los estudiantes está garantizada. Eso es lo primero. No sé si eso resuelve tu pregunta, Stephanie. ¿Tienes algún caso puntual o específico que quieras desarrollar con eso? Y también, por ejemplo, ustedes entonces, de acuerdo a todo este abanico que dan, ya cada quien elige, supongamos, según por el momento lo que ustedes hablan, me llama la atención de lo que hablaban del tema de, es la de permacuidado. Entonces, ya cada quien es libre de elegir en qué escenario se desarrolla y ya ustedes como asesores ya, entonces se emplea las estrategias. Usualmente cuando empieza el semestre, que ya sabemos cuántos estudiantes son, abrimos un número de cupos para cada una de las prácticas y permitimos que los estudiantes hagan su selección. Los estudiantes escogerán una o dos prácticas. Si no alcanzan a quedar en los cupos de la primera, seguro que quedan en los de la segunda, ¿sí? De su segunda opción. Pero en la medida que vayan llegando las solicitudes, Carlos, se se van te fue el inscribiendo en sonido. esos. ¿Me escuchan ahí? ¿No se escucha nada? Sí, sí, Ahora sí. ¿Dónde me quedé? ¿O se escuchó todo? Cuando estás explicándole lo de la posibilidad de uno o dos Vale. elementos para escoger. Cuando empezamos el semestre con los estudiantes matriculados, hacemos una presentación parecida a esta que acabaron de ver. Los estudiantes eligen una o dos de esas prácticas y envían un correo, una solicitud en la que expresan cuál es su interés de trabajar en cuál de las prácticas. Ahí hacemos la inscripción. Si de repente en la primera práctica que escogieron, en su primera opción, ya está el cupo lleno, pues los inscribimos en la segunda opción que nos plantean. Pero usualmente los estudiantes tienden a quedar en la práctica que tienen mayor interés. Sucede que no se puede garantizar. Si a todos les interesa una sola práctica y tenemos 80 estudiantes, no pueden ir todos a la misma práctica, ¿no? Pero sí procuramos que los estudiantes estén cómodos con el escenario que escogieron. ¿Responde eso que preguntas, Stephanie? Sí, muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Listo. Si no hay más dudas, igual ahí están los correos, quedaron los correos pues como en esa diapositiva. Espero que hayan tomado nota. Sino a través de Tatiana, que es la asistente de la Facultad de Medellín, que es la persona que los convocó, también pueden plantear sus inquietudes ahí. Ella nos va a hacer llegar al profesor Hugo o a mí la inquietud que ustedes puedan tener y la resolveremos tan pronto como nos sea posible. Les agradezco muchísimo entonces por su presencia. Espero que haya quedado todo muy claro y pues nada, si alguien quisiera decir algo más adelante, si no, pues cerramos la reunión. Yo quisiera preguntar algo. Adelante, Valentín. Van a mandar el documento, pues como para uno tener el listado y revisar bien cada práctica. Cuando se matriculen, yo les suministro esa información, porque en este momento no tendría mucho sentido como enviarla a todo el mundo sin saber quiénes son los interesados, quiénes se van a matricular o no, pero por supuesto que van a tener acceso a esa información cuando estén matriculados. Dale, muchas gracias. Vale, estoy súper bien. Y para el vacacional es exclusivamente para el consultorio. No, ¿por qué? Porque en el correo que mandaron como con las materias disponibles para el vacacional, hicieron énfasis como en el consultorio. Mira, sucede que el consultorio social se nos convierte a nosotros en la principal herramienta que podemos tener por lo siguiente. Desde el consultorio los estudiantes se pueden mover a cualquier otro proyecto porque va a estar asociado casi que a esa temática.
pero no necesariamente vamos a desarrollar solamente eso. Cuando estén los estudiantes del vacacional inscritos, me voy a reunir con los profes que son asesores y vamos a decidir qué elementos abrimos para las prácticas. Yo pensaría que casi que todos los escenarios que vimos ahora son susceptibles de ser abiertos. Listo, pues profes, despidámonos entonces porque se acaban las preguntas y no tiene mucho sentido ya entonces quedarnos. Bueno, Carlos, entonces para todos un abrazo enorme, buena tarde y a los chicos de Armenia saben que quedamos pendientes, entonces cualquier cosa que requieran, ellos saben perfectamente cómo me ubican. Genial. Listo, chicos, feliz tarde, que estén muy bien y nos vemos más adelante en la práctica social. Feliz tarde para Gracias, todos y profe. muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, que estén Gracias, súper hasta bien. luego. Chao, Bye, bye. que estén muy bien.